Hermanos, los bendigo con la paz del Señor, espero que estén pasando una hermosa noche. Quiero compartir con ustedes en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Esta es una porción de palabra que abarca parte del capítulo 6, la segunda parte del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Es una lectura larga, yo los invito a que la lean, que sigan la lectura. Voy a compartir igual versículos salteados. El título dice: Eliseo y el sitio de Samaria. Y en esta parte, en esta porción, un sitio es cuando un ejército rodea, cerca toda la ciudad y corta los suministros. Corta las líneas de agua, bloquea los caminos para que no entre ni salga mercadería, o sea, no fluya el comercio, y todo eso justamente para que la ciudad se quede sin suministros. Es una forma de guerra donde se deja sin recursos al otro. Entonces, por ahí no es una pelea directa, cuerpo a cuerpo, pero tampoco es necesaria, porque lentamente es como que estás matando al enemigo lentamente. Eso es un sitio. En Samaria sucedió esto porque lo hizo el rey de Siria, fue a sitiar Samaria, y la ciudad tuvo tanta hambre que estaban todos en desesperación. Es más, el rey de Israel, cuando iba pasando por la ciudad, vio a una mujer que le pedía socorro, y él decía: si Jehová no te ayuda, entonces ¿cómo te puedo salvar yo? Fíjense que este rey, aunque no es un buen rey, todavía tiene a Jehová en sus labios. No de buena manera, ojo, no de buena manera, pero le conoce. Su corazón está en rebeldía, pero eso no significa que no conozca a Jehová. Es diferente de una persona que está en rebeldía pero que no conoce quién es Dios. Por eso mucha gente, yo siempre hago, cada vez que puedo, hago la diferencia, ¿no?, entre aquel que se dice ateo pero todavía lo menciona a Dios o trata con él para mal, aunque sea para quejarse, pero si vos crees realmente que algo no existe, no vas a estar peleando con ello, ¿se entiende? Este rey tenía rebeldía en su corazón. La mujer le cuenta que se había puesto de acuerdo con su vecina, con otra mujer, para un día iban a comer un hijo y al otro día iban a comer al otro. Entonces la mujer dio primero a su hijo, y cuando llegó al día siguiente o al tiempo siguiente para comer el otro, la otra señora escondió a su hijo. Y ahora, ¿qué pretendía esta mujer que hiciera el rey? No lo sé, pero cuando el rey escuchó lo que esta mujer había vivido, lo que estaba pasando, dice que él se rasgó las vestiduras. Estaba vestido de cilicio, mostrando su angustia, su amargura, mostrando su enojo. Y toda la ciudad pudo ver que el rey estaba en esas condiciones. ¿Esto qué nos dice? Eso está en el versículo 30. 6:30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esto nos indica que no solamente el pueblo estaba pasando una gran hambre y estaban viviendo una enorme desesperación, sino que también esa desesperación, esa hambruna, esa necesidad había llegado a los estratos sociales más altos. Los más pudientes, ellos también estaban en un estado de desesperación. Dice el versículo 31: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. La pregunta del millón: ¿qué tenía que ver Eliseo? O sea, no tenía nada que ver, pero por las dudas se la agarraba con él. Díganme si esto no pasa hoy en día, hermanos. Uno lo puede ver, lo puede oír, como la gente que nunca creyó a Dios, nunca le adoró, nunca le sirvió, tal vez en algún momento habrá venido a buscar alguna limosna, en el sentido de vengo a pedirle al Señor un milagro y después me borro y no vuelvo más en mi vida.
pero después mucha gente que jamás conoció a Dios como vos y yo conocemos al Señor, que le adoramos, que le amamos, que le servimos, que tratamos de mantener una comunión firme con Él, y sin embargo hoy en día tienen el tupé de decir algo contra Dios o algo contra sus hijos. Y vos decís, ¿qué tengo yo que ver con lo que a vos te está pasando? Aparte que no se dan cuenta que estamos todos en la misma. Hoy yo puedo leer y ver mucho cómo la gente se queja contra Dios, gente que declara no creer en Él, se queja contra Dios y además, por las dudas, la ligan los hijos de Dios. Vieron que la gente que no tiene Cristo en su corazón no diferencia entre el católico romano y el cristiano. Para ellos son todo lo mismo. Entonces de esa manera nosotros también ligamos el palo. Y digo, ¿qué sentido tiene quejarte contra algo en lo que vos no creés? Es lo mismo que yo digo, no creo en Papá Noel, pero le escribo una carta igual, aunque sea enojado, no me importa. Se entiende la falta de sentido que tiene semejante acto, pero hay una ira interna que saca a relucir muchos pensamientos encontrados que tienen las personas. Este rey acá lo demostró. Y en el versículo 33, el rey manda un enviado para matarlo, porque él dice en el 31... Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Cuando él manda a su enviado, valga la redundancia, cuando él manda un mensajero, era para matarlo, no era simplemente para hacerle una pregunta o algo por el estilo. Él realmente quería matar a Eliseo. Cuando ustedes leen en el capítulo 7, llegando al capítulo 7, en la casa de Eliseo, o donde Eliseo estaba, habían muchos ancianos reunidos. Y él, cuando el mensajero todavía no terminaba de llegar, él le dice, tiene la revelación y le dice a los ancianos que alguien iba a llegar, de parte de quién venía y cuáles eran las intenciones de su corazón, porque Dios le había dado la revelación para entender lo que estaba sucediendo. En el versículo 33 dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ahora este es un versículo que nosotros tenemos que tomarlo y reflexionar, porque lo que el mensajero está diciendo, este estado de sitio, esta hambruna, esta necesidad que estamos pasando, viene de parte de Dios, entonces ¿para qué yo voy a clamar a Dios pidiéndole por favor que termine con esto? Básicamente es eso lo que está diciendo en esas pocas palabras, que suena un poco entreverado el versículo, como difícil de entender, pero lo que está diciendo es eso. Y mucha gente hoy también dice lo mismo, tal cual. Si la gente dice que esto viene de parte de Dios como castigo para esto, como castigo para lo otro. Y la verdad, hermanos, es que el castigo no viene solamente para un grupo, si es castigo, no entre comillas, yo no me gusta llamarlo de esa manera, pero vamos a decir que es castigo. No viene solamente para un grupo, sino que esto está azotando a toda la humanidad. Nosotros tenemos una cobertura especial, pero no significa que no estemos en la misma tierra pasando y cuidándonos de lo mismo. Pero en la ignorancia, ellos hablan de esa manera. Si esto viene de parte de Dios, entonces ¿por qué fulano? ¿Por qué mengano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahora, hay gente que ha tomado, hijos de Dios, sabios, que han tomado este tiempo para acercarse más a Dios. Y que en lugar de quejarse, como dice la Biblia, le damos gloria, le agradecemos y le pedimos su ayuda. Entonces esto nos acerca más. Ahora las otras personas, las otras reacciones tienen el efecto contrario. En lugar de acercarse más a Dios, se están alejando todavía más y están despotricando contra Él, se están quejando, y eso a Dios no le agrada, obviamente. No, y digo, pueden ser gente que no tiene a Cristo en su corazón, como pueden ser hijos de Dios también, que en lugar de acercarse más al Señor se están alejando. Mucha gente está tomando estos dos caminos. Lo que hace la desesperación en nuestras vidas es esto: nos pone en un punto de quiebre en donde tenemos dos direcciones para salir corriendo. O me envuelvo en más rebeldía, me pongo más rebelde contra el Señor, o me acerco con humildad hacia Él. Son dos actitudes diferentes. Fíjense cómo el rey se desgarró las vestiduras, prometió matar a Eliseo,
y de hecho tomó medidas para eso porque envió el mensajero, que esto, que el otro. Esa es la actitud rebelde, que se aleja, su corazón se endurece más contra el Señor y se aleja más del Señor. Ahora, la otra actitud es la actitud de los ancianos que estaban ahí escuchando a Eliseo. Estaban en comunión, estaban buscando palabras, sabían que en Eliseo había algo que era digno de escuchar, de oír, de prestar atención. Acá tenemos dos reacciones distintas, la rebeldía y la humildad. Nosotros sabemos lo que dice el Salmos 138, versículo 6, que Jehová al humilde lo abraza, lo tiene cerca, pero al altivo, al rebelde, al que no le reconoce como Dios, como Señor y hoy como Salvador, lo va a tener desde lejos, lo va a mirar desde lejos. Tengamos cuidado, nosotros oremos por nuestro corazón que siempre se mantenga humilde y cercano al Señor, y oremos por las almas, los que están débiles en la fe, los que están ahí en ese punto de desesperación, en ese punto de quiebre, más cerca de la rebeldía que de la humildad, porque este es un tiempo clave para acercarnos al Señor, no para alejarnos de Él. Es un tiempo clave. Si entendiéramos en lo espiritual las cosas que están sucediendo, hermanos, sabríamos la importancia de estar cerca, no porque sí al Señor le place que estemos cerca, pero también quiere que entendamos los beneficios de que en este tiempo vivamos cerca de Él, habitemos cerca de Él, habitemos bajo su sombra, la sombra del Omnipotente. Ahora, cuando el mensajero dice esto, Eliseo, dice, dijo entonces Eliseo en 7:1, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. O sea, cuando estaba el estado de hambre, de necesidad, de mucha necesidad y de desesperación azotando toda la ciudad, todo estaba tan caro que la gente no podía pagar nada, por eso el hambre, por más que tuvieran la plata que tuvieran, no podían pagarlo. Y acá cuando Eliseo le está diciendo eso, le está diciendo que todo va a ser repentinamente barato, porque le dice mañana a esta hora, o sea, de la noche a la mañana las cosas van a suceder así. ¿Cuál es la reacción? En el versículo 2, capítulo 7, versículo 2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esto es increíble porque acá vemos ya la frutillita de la torta de la incredulidad, de la rebeldía y de la soberbia de este varón. De la rebeldía que había en su corazón, vemos el punto cúlmine, porque está cuestionando el poder de Dios. Dice, por más que Dios abra la ventana de los cielos, no va a suceder. Porque es una pregunta retórica e irónica. Le está diciendo, no puede suceder, por más que Dios mismo lo haga, no va a suceder. Fíjense este corazón que en el punto de desesperación al que todos somos llevados, unos corren a la presencia del Señor y otros se tornan rebeldes, soberbios, altivos e incrédulos. Otro síntoma, incredulidad. Este hombre directamente no creía que el poder de Dios pudiera hacer tal cosa. Dios nos guarde, porque creo que debe ser uno de los peores castigos. Eso sí sería un castigo, porque Eliseo le contestó al final del versículo 2, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Yo creo que si el Señor me tiene que castigar, matame directamente, no, pero no me lo muestres, no me muestres aquello de lo que no voy a poder disfrutar. Muchas veces, hermanos, creo que este es un tiempo crítico, pero de otras etapas, cuando uno entra como en una suerte de letargo espiritual, el reino de los cielos se sigue moviendo, sigue andando, sigue marchando, porque Dios tiene muchas cosas por hacer y no se va a detener en cada uno que se duerme espiritualmente. El Espíritu Santo va a salir a despertarlos, a pegarles una sacudida y todo, pero el reino de los cielos sigue marchando. Y uno, mientras está dormido espiritualmente, se pierde de muchas cosas que cuando despertamos espiritualmente decimos, upa, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba yo cuando estaba pasando esto, lo otro?
Y es feo porque vos ves como el resto ha recibido una gran bendición espiritual o natural, o han recibido una gran revelación que les trajo mucha bendición y prosperidad a sus vidas, y uno se queda como, ¿y yo dónde estaba cuando pasó tal cosa, o cuando entregaron tal palabra, o cuando Dios movió su mano de esta manera? ¿Yo dónde estaba? Uno puede que no haya estado físicamente o también haya presenciado físicamente, pero no lo haya entendido de la misma manera por estar dormido espiritualmente. Este varón, la palabra que recibió de parte de Eliseo fue esa: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Brevemente les digo que cuando el estado de sitio, cómo lo quebrantó Dios, hizo que el ejército que sitiaba la ciudad escuchara grandes estruendos e imaginaran que grandes ejércitos venían a socorrer a Israel. Entonces salieron corriendo todos del campamento, todos salieron corriendo con tal desesperación de nuevo, que dejaron todas sus cosas, no tomaron nada, dejaron toda la comida, todos sus vestidos caros, todo su oro, todo lo que ellos tenían, lo dejaron ahí. Un grupo de presos se acercó al campamento, vio que estaba todo vacío de gente, pero lleno de cosas para comer, y claro, todos tenían hambre. Fueron, avisaron a la ciudad. En la ciudad el rey envió como un grupo de exploradores para ver cuál era la situación, si realmente era así o era una trampa. Y cuando se mandó el reporte oficial, vamos a decir, de que la situación era esa, el ejército sirio había abandonado todo el campamento y había dejado todas sus riquezas ahí, todo el alimento, que era lo más rico, el alimento, envió a este príncipe en cuyo brazo el rey apoyaba, o sea que era alguien en quien él confiaba, tomaba consejo, lo escuchaba. Envió a este príncipe adelante para ver cuál era la situación. Y el pueblo, cuando arrasó hacia el campamento de los sirios, lo aplastó. Se lo llevó puesto cual estampida, y el príncipe murió. Y se cumplió la palabra que le dijo Eliseo: vas a verlo con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. Qué tremendo que es, hermanos, que nosotros pidiéndole algo tanto al Señor, al final, por un momento de ira, por un momento de bronca, no lo podamos disfrutar. Cuidémonos que esto no nos suceda. Y tal vez si hoy estamos con humildad en nuestro corazón hacia el Señor, no nos va a suceder. Oremos por aquellos que están en ese punto de quiebre. ¿Cuántos piensen, hermanos, y oremos por aquellas personas que dejaron de congregarse antes de que estado de sitio, antes que esta cuarentena llegara y nos aislara? Ya antes de eso mucha gente había dejado de congregarse y se había alejado del Señor. Tal vez en sus corazones clamaban amarle. Sin embargo, estar lejos de la presencia del Señor, lejos de la iglesia del Señor, que es lo que Él viene a buscar, es muy difícil, y es de todas maneras enfriarse espiritualmente. Cuenta como enfriarse espiritualmente mínimo. Qué tremendo que es que te agarre esto estando lejos, estando fría del Señor, frío. Me imagino que debe ser una sensación parecida al quedarte afuera del arca. No es lo mismo. Mucha gente, hermanos, hoy debe estar en sus corazones volviéndose al Señor, arrepintiéndose y pidiéndole al Señor guía, porque todos necesitamos del Señor para atravesar esta situación. Y todos, adentro o fuera del arca, tenemos pecados de que arrepentirnos. Es mucho más fácil cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente que cuando estamos afuera. Si nosotros somos de aquellos que con humildad en nuestros corazones busquemos al Señor, podemos tener paz en nuestros corazones, pero oremos por aquellos que quedaron, sin querer queriendo, afuera del arca y hoy están en ese punto de quiebre, de desesperación, en lo que un paso en falso y terminan en rebeldía, o con la ayuda de nuestras oraciones y tal vez un mensaje con una porción bíblica, una palabra de aliento, vuelven a la presencia del Señor. Hoy, con tanto tiempo que tenemos para reflexionar, ciertamente muchos, hoy yo estaba orando al respecto, muchos estarán volviéndose en sus corazones. Es que cuando estamos entre las multitudes, hermanos,
cuesta concentrarse en lo que mi espíritu necesita. Pero cuando estamos solos, cuando tenemos tiempo para reflexionar, nuestro espíritu recuerda al Señor, recuerda al Padre y quiere volver a Él. Entonces oremos por esos hermanos, porque realmente están necesitados. Si yo me doy cuenta cuánto le necesito, hoy más que nunca, cuánto más esa persona que había dejado de congregarse, o esa persona que vino por un milagro y después no volvió y hoy siente que tendría que haber regresado, tal vez 1 o 2 reuniones más. ¿Cuántas personas deben haber así? Hay muchos que no conocen al Señor hoy, aunque sea, se van a acercar. Hay muchos que le están cuestionando, pero la iglesia del Señor tiene que mantenerse firme en la oración, en la comunión, en fidelidad hacia el Señor. Y quiero cerrar con un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 25, que dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Versículo precioso. El altivo de ánimo es como ese príncipe que, teniendo poder para infundir paz en el corazón del rey, hizo todo lo contrario. Su corazón estaba yendo en la dirección equivocada. Entonces, en lugar de propiciar paz, estaba propiciando conflicto y rebeldía contra el Señor. Sin embargo, dice: mas el que confía en Jehová prosperará. Esa es la iglesia del Señor. Vos y yo vamos a prosperar porque nuestro corazón no está pendiente del qué dirán de allá afuera, sino que estamos confiando en el Señor, que estamos en sus manos, que estamos guardados, que todo nuestro hogar, nuestros seres queridos están guardados. Entonces nosotros podemos caminar en paz y podemos propiciar la paz. Estos eran los versículos que yo quería compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas y de nuevo que la paz del Señor sea en sus corazones. Que Dios los bendiga mucho.